Vamos, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 23 de julio del año 2026. Estamos en tiempos sumamente difíciles, complicados, siempre a la espera de qué es lo que Dios nos va a ir revelando poco a poco conforme vayamos viendo el desenlace y el fin de todas estas cosas que estamos observando, que están sucediendo. Debemos prestarle mucha atención a la política, mucha atención a la economía y mucha atención a la religión, porque la Escritura dice claramente que el anticristo va a establecer un gobierno político, económico y religioso. Aquí en Estados Unidos, en cuanto a lo político, es una guerra entre la luz y las tinieblas. Los demócratas, el Partido Demócrata, inclinado a favor de todo lo que es la perversión, el Islam, la criminalidad, la violencia, la pedofilia, las violaciones, etcétera, la corrupción total, en donde llegan al descaro de públicamente decir que todo lo que Trump ha descubierto es teoría de conspiración y que no hay pruebas de que así sea. Y como lamentablemente el hombre es fácil de lavar el cerebro, muy pequeño de mente, dijo Obama, se creen todas las mentiras, especialmente noticieros como el New York Times, el noticiero en televisión de CNN, MSNBC, NBC, ABC, todos ellos son noticieros vendidos al sistema. Bueno, me imagino que muchos millones se han de manejar para que ellos participen de eso. Sin darse cuenta, están ayudando a que se derribe todo lo bueno, los principios morales que Dios estableció para el hombre. Pero hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Por otro lado, el Partido Republicano, unos cuantos todavía fieles a sus creencias, a sus metas, pero la gran mayoría corruptos totalmente. Un presidente que lamentablemente todo su corazón y su visión es el dinero, la economía, pero no hay justicia, no hay consecuencias para los culpables, comenzando por el caso Epstein, el alcalde de New York prácticamente gritando a grandes voces la toma de Estados Unidos, la condena de Benjamin Netanyahu, el espíritu que va contra el cristianismo, etc. Aquí nos está librando la batalla más grande, porque la toma de Estados Unidos significa el tomar el poder total para controlar el mundo por su economía, por su tecnología y por su dinero, por su armamento, su arsenal militar. Pero eso es parte de la profecía. Yo creo que en cuanto a Trump, pues la guerra que está llevando a cabo para proteger a Israel contra Irán y las naciones que se están uniendo a Irán, pero nos permite entender que de alguna manera también está cumpliendo propósitos de parte de Dios en contra de los enemigos de Israel. Pero esto solamente está provocando que se llegue a la apertura del cuarto sello. Claro, eso no va a suceder hasta la media semana de Daniel.
Pero lo que estamos viendo, que se está moviendo en lo espiritual es mucho, muy fuerte. Y fíjese que es tan interesante todo esto porque cuando nosotros vamos a la Escritura y tenemos esa bendición de parte del Espíritu Santo, que, bendito sea el Espíritu Santo, que nos revela en realidad lo que está pasando, entendemos muchas cosas y nos damos cuenta que Él, como dice su palabra, nos revela el fin desde el principio. Eso dice la Escritura en Isaías, que Él revela el fin desde el principio. Entonces, si queremos nosotros conocer el fin, vamos al principio. Él lo dejó claro. Él dijo que su venida era como en los días de Sodoma. Al entender las palabras del amado Jesús, podemos darnos cuenta que el deseo de su corazón fue y es que nosotros podamos entender sus palabras. Al decir Él que su venida sería como en los días de Sodoma, nos estaba prácticamente dejando un mensaje encriptado en donde nos estaba diciendo: ¿quieren saber cómo van a ser los días finales y cómo va a ser mi venida? Escudriñen, busquen, indaguen todo lo que tenga que ver, todo lo sucedido en los días de Sodoma y en los días de Noé también. Acuérdense, porque él mismo dijo que su venida sería como en los días de Noé. Que se estarían casando, comiendo, bebiendo y dándose en matrimonio. Eso significa que el casándose, él se refería a dos del mismo sexo, o incluso matrimonios pedófilos, un viejo con una niña de 6, 7, 8 años que a los 9 se convierte en su mujer. Matrimonios entre hombres y animales, seres humanos y animales, matrimonios entre dos del mismo sexo. Es tan asombroso como el Señor Jesús en su sabiduría nos deja mensajes encriptados. Estarían casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Se refiere a comer carne humana y beber sangre humana. Ya lo estamos viendo. Eso nos permite entender muchas cosas de parte de Dios. Recuerdo años atrás en donde el Señor, bendecimos al hermano Noé Geade, de allá de Alabama, de Union Springs. Fíjese que es tan asombroso porque nos damos cuenta que verdaderamente todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, recordamos muchas cosas bonitas, recuerdos muy bonitos de ese pueblo tan precioso de Union Springs. Los llevamos en el corazón, oramos mucho por ustedes. Les amamos, amado pueblo de Union Springs. Fíjese que estaba yo viendo todo lo que está sucediendo, inquiriendo un poquitito en Dios, pidiéndole algo que nos ayude a entender más estos tiempos. De pronto me encontré con esto y escuché bien esto. Dice Génesis 14:1: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Esas son 5 ciudades, ciudades que estaban alrededor de Sodoma. Cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, Jeremías 50:40 dice: como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra
y a sus ciudades circunvecinas, a sus ciudades vecinas, declara el Señor. Ningún hombre habitará allí ni residirá en ella, hijo de hombre. Padre, añade bendición a tu palabra. Una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Fíjese que mientras leía esto, estos reyes, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal hicieron guerra contra Bera, Birsa, Sinab, Semeber, Seboim. Pero estos eran reyes de ciudades que estaban alrededor de Sodoma. Entonces, como le decía a un principio, es importante estudiar, inquirir, indagar, preguntarle al Espíritu, que el Señor nos revele, porque recuérdese que el Espíritu Santo nos fue dado para enseñarnos, para guiarnos y para darnos a conocer lo que vendrá. Esa es la función, es una de las funciones del Señor, claro, y comienza con enseñarnos, formar en nosotros al Cristo. Y al estar viendo, hermanos, esto, de pronto dije, es que esto es interesante. Yo le titulé a este estudio Los 5 reyes o los 5 espíritus de Sodoma que están otra vez activos. Siempre lo han estado, claro, como el espíritu de Caín, el espíritu de Absalón, el espíritu de Coré. Están activos, el espíritu de Balaam. Vamos a estudiar eso después. Pero estos 5 espíritus, porque yo le titulé 5 reyes o 5 espíritus de Sodoma, que hoy están activos de una manera tan palpable, que dije, ay, sin duda, en la sola sabiduría del Corderito Pascual, la sola sabiduría del Señor nos dejó, repito, mensajes encriptados. Porque cuando Él dice que su venida iba a ser como en los días de Sodoma y su venida iba a ser como en los días de Noé, entonces quiere decir que en esos tiempos están encriptados, escondidos, todo lo que ahora prácticamente estamos viviendo y lo que falta. Fíjese, por ejemplo, estos 4 reyes, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal, hacen guerra contra Bera, Birsa, Sinab, Semeber y Seboim, 5 reyes. Y fíjese que el rey de Bera, que era el rey de Sodoma, como dice Génesis 14:2, su nombre significa hijo de maldad. Hijo de maldad. Entonces, al leer cuando el Señor dijo que su venida iba a ser como en los días de Sodoma, Él estaba diciendo que el tiempo final, el cual ya comenzamos a vivir, iba a ser un tiempo de mucha maldad, de mucha semilla de maldad, de mucha simiente de maldad. Porque al entender hijo de maldad, entendemos que, hermano, que es simiente de maldad. Eso nos permite entender que hay una semilla que se está sembrando y que está naciendo en los corazones de mucha maldad. Y Mateo 24 lo profetiza. Mateo 24 dice que el aumento de la maldad atraerá el enfriamiento de muchos creyentes. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lamentable cuando nosotros leemos que dice el amor de muchos, no dice el amor de pocos. Uno quisiera que dijera el amor de unos cuantos, pero dice el amor de muchos se enfriará. De tal grado que el amor a Dios, el amor por las cosas buenas, el amor por la familia, el amor por los principios morales, todo eso se está muriendo prácticamente. Lo estamos viendo a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos, hermano, es
Es terrible la vida que muchos están optando por vivir. Entonces, Bera, que era el rey de Sodoma, nos permite entender por el significado de su nombre el aumento de la maldad. Y para sumar esto, para, como dicen por ahí, ponerle la cherry al pastel, Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, siempre, totalmente inclinado a hacer el mal. Pero lo malo, o sea, lo terrible, no solamente que el mundo, su corazón se esté llenando tanto de maldad que sus obras, sus pensamientos, sus acciones, sus deseos sean siempre inclinados al mal. El problema surge, hermano, cuando eso se infiltra dentro del pueblo de Dios. Y Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Esto de alguna manera nos causa cierto pesar porque nos permite ver que la maldad no está solamente allá afuera. La maldad se ha introducido dentro del cristianismo. Y podríamos mencionar acciones, caracteres, actitudes, obras. Sumado a eso, la infiltración del LGTBQ, etcétera, dentro del cristianismo. En medio de esa frialdad que profetiza Mateo 24, se está enfriando el amor hacia Dios. En medio de toda esa maldad se está enfriando el amor de Dios, el amor a las cosas buenas, el amor a lo santo, el amor a la reverencia, a la piedad, a la consagración. Y podemos ver que el Señor Jesús estaba diciendo, prácticamente cuando ustedes vean el crecimiento de la maldad, es porque mi venida está cerca. El otro rey que vemos es el rey de Birsa, rey de Gomorra. Y la versión King James en inglés habla de, en inglés, wickedness, que significa iniquidad. Y añade que es lo contrario a los buenos principios morales. Ahora vemos mucha inmoralidad a nivel mundial. Hace algún tiempo, los 47 jueces que componen el Sistema Mundial de los Derechos Humanos dijeron que no había una ley que aprobara el matrimonio entre dos del mismo sexo. Pues, sin embargo, como el diablo no se sujeta a ninguna ley, y menos que sea alguna ley moral que honre a Dios, aunque la moralidad no se centra solamente en el sexo, la falta de moral en cuanto a los principios de conducta que rigen una sociedad están por los suelos. Lamentablemente, aún dentro del cristianismo hay gente que vive fuera de los principios que nos marca la Escritura, conforme a la senda antigua, conforme a la senda angosta. Y nos damos cuenta que hay gente que vive como se le da su gana, porque la iniquidad se infiltra, se ha infiltrado en todas las religiones, y no va a dejar intacto al cristianismo. Claro, aquellos que en realidad no desean honrar a Dios. Pero si nosotros aplicamos la moralidad con lo sexual, ahora existe el sexo libre, a tal grado de entre familiares. Recuerdo hace algunos años platicando con nuestro delegado allá en Argentina, él nos comentaba que en Argentina el sexo entre padres e hijos era
era normal ya prácticamente. Si nosotros aplicamos la moralidad dentro de lo que es el sexo, hay sexo libre entre familiares, padres e hijos, madres e hijos, viejos con niñas, o sea, la pedofilia del Islam lo están promoviendo a como dé lugar y lo van a establecer al final porque es parte de su creencia. Para ellos, su profeta Mahoma, por orden de Alá, su Dios, les permite el matrimonio de adultos con niños, con niñas. Algunas de ellas no llegan ni siquiera a los 10 años. Se casan a los 6, a los 7, a los 8, a los 9. Ya es su mujer, exactamente como lo hizo su profeta Mahoma. Se casa con Aisha de 6 años. A los 9 ya era su mujer. La escritura nos enseña claramente señales de la venida del Señor, que hay señales externas muchísimas e internas del temor en el corazón, porque Noé, cuando se le dijo de que vendría un diluvio, dice que con temor preparó el arca en el cual se salvaría él y su casa. Pero vemos señales externas, la caída a los suelos de los principios morales, incluyendo la moralidad sexual, el matrimonio entre dos del mismo sexo. Canadá aprobó una ley del matrimonio con animales, o sea, el bestialismo. Y Tesalonicenses llama al anticristo inicuo. Es por eso que vemos cómo se está promoviendo la perversión a nivel mundial. Hemos entendido, pues ya es claro que es parte de la religión del Islam y su culto a Baal, que se implantará como la verdadera y única religión a nivel mundial. Recuérdese que ellos mismos lo dicen a grandes voces, que el que no se convierta al Islam lo van a matar. ¿Y cómo lo van a matar? Le van a quitar la cabeza. Que ya estamos viendo que ya empezaron en algunos lugares a cortarle la cabeza tanto a mujeres como a hombres. Y claro, Apocalipsis dice claramente que Juan vio una multitud que no se podía contar de naciones, tribus y lenguas, que lavaron sus ropas en la gran tribulación. O sea, les cortaron la cabeza por no convertirse al Islam. Entonces, cuando nosotros vemos estos 5 reyes que estaban activos en Sodoma, el rey Bera, que significa hijo de maldad, simiente de maldad, nos damos cuenta que la semilla de maldad se está sembrando en la mente y en el corazón de mucha gente. El rey Birsa, que es el rey de Sodoma, que es iniquidad. Estamos dando cuenta que la iniquidad tiene que ver con ir en contra de todos los principios establecidos por Dios. Pero aparece otro de los reyes de Sodoma, que era rey Sinab, rey de Adma. Acuérdense que estas ciudades estaban alrededor de Sodoma y alrededor de Gomorra. Aparece el tercer rey. Y el tercer rey es el rey Sinab, rey de Adma. Y ese nombre significa alterar. Significa también cambios. Y la escritura dice en Daniel, dice claramente que el anticristo intentará cambiar los tiempos y la ley. Se refiere a todas las leyes. Él intentará cambiar incluso las leyes establecidas por Dios. Por eso yo comentaba con los hermanos de la iglesia, les decía que las versiones que yo estoy viendo en el internet ya vienen alteradas, ya vienen cambiadas. Hay capítulos que no están completos, versos que han sido borrados, interpretaciones o traducciones que están lejos de dejar un entendimiento claro de lo que está diciendo la escritura. Entonces me empecé a preocupar y me recordé cuando el Señor me habló hace años de la importancia de estudiar la escritura, pero de preferencia la escritura escrita, y me hablaba de las Biblias impresas anteriormente. Acuérdese que la escritura dice claramente que los fariseos dice que cambiaron la ley a su favor.
cambiaron la escritura a su favor. Entonces nos damos cuenta de cómo en este tiempo esos tres espíritus, el espíritu del rey de Vera, el espíritu del rey de Birsa y el espíritu del rey Sinab, este rey está cambiando las leyes, las constituciones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Mandami, él quiere introducir dentro de Estados Unidos la ley internacional. La ley internacional. Y otro día hablaremos de la ley internacional de criminal. La ley de criminales internacional. Eso quiere decir que la Corte Internacional de Criminalidad, así es, el ICC, Corte Internacional Criminal, estaban diciendo que por medio de la Corte Internacional ellos pueden apresar soldados, ellos pueden apresar senadores, congresistas, pueden apresar a lo que aquí se le llama el ICE, que tiene que ver con migración, y claro, apresar doctores, apresar diputados, abogados, todos los que se opongan al sistema que ellos quieren implantar a nivel mundial. Entonces quieren eliminar todas las constituciones de todas las naciones y quedarse solamente con la Corte Internacional de Criminales. Y de esa manera poder manejar las leyes que ellos van a implantar a su favor y meter presos a todos aquellos que se opongan al plan de la Agenda 2030 y a la visión de un nuevo orden mundial. Entonces esto me permite a mí entender, por ejemplo, el rey de Sinab, que es alterar, cambiar. Esto me permite a mí entender que esto, hermano, no lo frena nadie. Esto va viento en popa. Y estamos viendo el rey de Birsa, el rey de Vera, que es hijo de maldad, el crecimiento de maldad. El rey de Birsa, que tiene que ver con iniquidad y tiene que ver con los principios contrarios a la moralidad, principios de conducta y principios que abarca incluso la sexualidad o el sexo, el matrimonio del mismo sexo, el matrimonio que ya aprobó Canadá de hombres con animales, el matrimonio de la pedofilia, viejos con niñas de 6-7 años. Entonces nos damos cuenta que en realidad, hermano, por ejemplo en España no creen en el matrimonio, ellos se juntan y si en realidad son compatibles después de vivir 15-20 años se casan, imagínense. Entonces todo esto está siendo alterado, ya lo estamos viendo en grande volumen. El cuarto rey, que es el rey Semever, rey de Seboim. El rey de Semever significa lofty flight, que significa volar alto. Esto está interesante, volar alto. Semever, que es el nombre de este rey de Seboim, viene de una raíz que significa esto, escuche esto, inteligencia artificial. Semever significa inteligencia artificial. Pero esta palabra Semever se compone de dos frases, ya traducido en el hebreo, que Shem, aplicado a Dios, que significa fama, gloria, reputación, y Eber, que es aplicado al Dios de Babilonia. Entonces este rey Semever nos permite entender que el sistema va a echar de tal manera mano a la inteligencia artificial para volar en alto y poder gobernar el mundo. Esto nos permite entender, hermano, que estos espíritus se están moviendo a nivel mundial. Pero esto es como la preparación de la aparición del anticristo más pronto de lo que imaginamos. Es tan asombroso. El Islam dice que su Mahdi, Mesías número 12, iba a aparecer entre el 2024 al 2027. 2020, perdón, al 2027. Entonces, esto nos permite a nosotros entender que verdaderamente
Cuando el Señor Jesús dijo que su venida iba a ser como en los días de Sodoma y como en los días de Noé, nos damos cuenta que esto está al pie del día, la maldad, la iniquidad con echar por los suelos todos los principios morales de conducta y todos los principios morales de sexualidad. El alterar y el violar las constituciones de las naciones e incluso introducirse dentro de las leyes celestiales que al torcer las Biblias, las traducciones bíblicas, quiere decir que hoy más que nunca tenemos nosotros que cuidar aquello que hemos aprendido y no dejar que después leemos una versión. La versión de las Américas es una versión. Pero ahora viene tan cambiada, que uno dice, pero esta no es la versión de las Américas. Hay cosas que están siendo alteradas, están siendo cambiadas, porque recuérdese que la meta del diablo no es dañar a lo que ya está dañado, sino dañar lo que lo que Dios está arreglando por medio de Jesucristo. Entonces, yo lo que creo es que la gran mayoría, aunque lo he enseñado siempre, la gran mayoría de las leyes que ya están entrando en vigor y las que se avecinan son anticristianas. Por eso es anticristo, porque van a ser leyes anticristianas. De tal manera que Tesalonicenses profetiza que el anticristo se va a sentar como si fuera Dios en el templo y se va a levantar en contra de todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. O sea que va a eliminar todas las religiones. Va a eliminar todas las religiones para que prevalezca la religión del culto a Baal. Y de alguna manera el culto a la acera, porque el culto a la acera es de los católicos que adoran a una mujer, y el culto a Baal del Islam siempre han caminado de la mano en los días de Gedeón, en los días de Elías, los profetas de la acera, los profetas de Baal, en los días de Gedeón el altar de la acera y el altar de Baal. Entonces, eso es lo que vamos a enfrentar nosotros en el tiempo final. Es un confrontamiento de fe. El novío de ellos y el novío de nosotros, exactamente como lo presenta el libro de Reyes en aquel confrontamiento que tuvo Elías. El confrontamiento de altares, el confrontamiento de novíos, el Mesías de ellos con el Mesías nuestro, la fe nuestra contra la fe de ellos. Va a ser un confrontamiento que ya empezó. Ya empezó y vemos cómo hay lugares donde predicadores están siendo apresados, encarcelados, golpeados en la calle por anunciar el evangelio. Lo que se avecina es bastante fuerte. Son espíritus que se están moviendo. ¿Por qué? Porque están cambiando, están alterando todo aquello que es bueno, lo están alterando en cuanto a leyes, incluyendo la escritura, la Biblia. Y los cambios a nivel mundial de leyes en donde ellos acomoden lugar, porque esto va a ser por la fuerza. Ellos van a imponer el gobierno mundial por la fuerza. Esa es una de las cosas que el Señor me habló hace aproximadamente 1 año y medio. Eso va a ser, la meta es tomarlo por la fuerza. Y van a buscar, como lo están haciendo, maneras de cómo hacerlo. Aquí se acaba de descubrir que en realidad las elecciones del 2020 fueron robadas por el Partido Demócrata. Imagínense las elecciones de Brasil cuando le quitaron a Bolsonaro. Imagínense las elecciones en Hungría con un presidente cristiano, Orbán. Entonces nos damos cuenta que eso lo están tomando por la fuerza. O sea, se está moviendo. Y no digamos lo que tiene que ver, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hermanos,
es uno de los temas en donde usted ahora ve cosas en el internet que pareciera como que son reales, pero no lo son. Y como dijo, vuelvo a retomar las palabras del abuelo, como yo le llamo al apóstol Otoniel Ríos Paredes, que ya partió hace muchos años para con el Señor. Él decía que el problema que el cristianismo iba a enfrentar en el tiempo final era distinguir entre luz y luz. Y ahí, porque es fácil distinguir la luz de las tinieblas, pero distinguir entre luz y luz. Es como lo que dijo Pablo a los Corintios, que habían apóstoles que se vestían como apóstoles de luz. Imagínense, con conocimiento de la Biblia, con milagros, con maravillas. ¿Por qué? Porque recuérdese que el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo para imitar a Elías. El Señor dijo que Elías iba a venir antes que él viniera, entonces va a imitar al profeta Elías, haciendo descender fuego del cielo. Y claro, antes de que el pueblo de Dios saliera de Egipto, Janes y Jambres hicieron milagros. Entonces se viene una ola de milagros, pero ¿quién las hace? Por ejemplo, hace años el Señor me habló, me dijo, hijo, tú sabes que los milagros de rellenar los dientes de oro, de plata, de platino, no los hago yo. Y me asombró, me cimbró eso, porque ¿cómo es posible? Me dijo, sí, yo hago todas las cosas nuevas. ¿En dónde está el apantallar, que yo quiera apantallar, que relleno los dientes de oro, de plata, de platino, si el diente sigue picado? ¿En dónde está la gloria? Yo hago el diente nuevo, me dijo, yo no lo relleno, yo hago el milagro completo. Asombroso, asombroso. Y hay gente que sí se la cree que viene de Dios. El quinto rey de Sodoma y que está activo es el rey Bela, el rey de Zoar. Y Zoar es destrucción. Entonces estos 5 reyes, todos se están destruyendo. Están destruyendo la ciencia, la medicina. Están destruyendo la ciencia del conocimiento. Están destruyendo la ciencia, si le podemos llamar así, de los alimentos. O sea, nos damos cuenta que todo, hermano, está manoseado por el diablo ya. Y estos 5 espíritus siguen activos. Cuando el Señor dijo que su venida iba a ser como en los días de Sodoma, el rey Bera, el hijo de maldad, una semilla de maldad que se está sembrando en la humanidad. El rey Birsa, el rey de Gomorra, que es iniquidad, la caída de los principios morales, incluyendo la sexualidad. El rey Sinab, que significa alterar, cambios, cambiar incluso las escrituras para que el hombre no pueda tener una concepción clara de... Usted sabe que el Islam tiene parte de Jerusalén y Belén está del lado de Palestina, imagínense, del lado que le pertenece a Palestina. Entonces nos damos cuenta que todo lo están alterando, lo están cambiando. El rey de Semeber, que significa volar alto, que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque viene una raíz que significa inteligencia artificial, que tiene que ver con, se compone de 2 palabras, que es Sem y Eber, que es Sem, reputación, fama, gloria, y Eber, que es aplicado al dios de Babilonia. Entonces entendemos que en realidad toda esa gloria que viene de la inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo se lo quieren aplicar al rey que va a reinar, el rey de Babilonia, que es el anticristo, y el rey de Bela, para sellar esto que es destrucción. Pero es tan asombroso, fíjese que, por ejemplo, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar.
Estos 4 reyes, Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Fíjese que el nombre de Amrafel significa caída, ruina, pérdida de poder, pero significa la caída del profeta. Y esto me hizo a mí, por un momento dije, oh, excelente. Porque la caída del falso profeta Mahoma, hermano, eso es inminente. No importa si ahorita lo quieren elevar, no importa si ahorita lo quieren poner como que es el profeta de Dios. Viene su caída, se acerca su caída. Arioc, porque de alguna manera el cristianismo va a predicar en contra de ese falso profeta. Arioc, rey de Elazar, que significa como león. Y es una pelea, hermano, donde de alguna manera Dios está preparando corazones, espíritus para pelear contra ese fuerte viento, hermano, de imitación o de suplantación, mejor dicho, que viene. Kedorlaomer, rey de Elam, significa mano llena de gavillas. Y por ahí le añade uno de los comentaristas de trigo, porque las gavillas eran semillas que se sembraban de cualquier planta, pero el comentarista dijo de trigo. Esto significa que el pueblo de Dios de alguna manera está despertando y empieza a hablar y empieza a predicar, porque esto no lo va a frenar nadie tampoco. El Espíritu Santo no va a dejar que el pueblo de Dios sea cobarde. Hay ministros a la manera de Elías, hermano, a la manera todos aquellos profetas que expusieron su vida. Aunque debemos de entender que el sistema de maldad, el sistema de Jezabel era fuerte, hermano, a tal grado que habían escondidos. Abdías se escondió a 100 profetas, compañía agua, hermano, de 50 en una cueva y 50 en otra. Y Elías, que tuvo que ir a encuevarse también, porque es fuerte lo que se avecina. Y Tidal, rey de Goim, que significa un gran hijo o un hijo estupendo. Estos 4 reyes, lo que es Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal, nos permite entender que se acerca la caída del profeta Mahoma, que hay gente que tiene un espíritu, quizá no sea correcto decirlo de esta manera, pero para poder entenderlo, ilustrárselo así, como león, un espíritu como león para poder presentar esa batalla de fe que tenemos que hacerlo. Kedorlaomer, una mano llena de gavillas, o sea, gente que está hablando, que está enseñando y que sigue parado en la brecha, como dicen, al pie del cañón, enseñando acerca de las verdades de Cristo y la salvación en Cristo Jesús. Y Tidal, rey de Goim, que su nombre significa un gran hijo o un hijo estupendo, nos permite entender, amado pueblo, que el Dios bendito no se va a quedar cruzado de manos, que hay un respaldo de lo alto para aquellos que van a enfrentar y que ya están enfrentando a ese viento fuerte del falso Cristo llamado Anticristo, que está operando ya fuertemente en el mundo y que se quiere introducir incluso dentro del cristianismo. Estos 4 reyes le presentaron guerra a Vera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Le presentaron guerra a la maldad, guerra a la iniquidad, guerra al falso cambio que están haciendo los gobiernos y todas las entidades, la medicina, los distritos escolares, etcétera, los congresos, en fin. Le están presentando guerra a ese falso Dios que quiere volar alto llamado Anticristo y que de alguna manera involucra también la inteligencia artificial, porque se va a convertir en el Dios de la humanidad también, así como el internet y las redes sociales se han convertido en el Dios de mucha gente, y le están presentando guerra al rey Bela, que es destrucción. ¿Cómo se la están presentando?
edificando, instruyendo, enseñando todo lo bueno de parte de Dios. Esos 5 espíritus que operan en Sodoma tienen una batalla también, que están peleando contra aquellos que están hablando en contra del Islam, que tienen un espíritu como león, que tienen las manos llenas de semilla cristiana para sembrar, y que a los ojos de Dios son, voy a usar esta terminología que usa, o voy a usar esta forma como lo presenta, son grandes hijos, la verdad. Hay gente que se ha enfrentado a situaciones fuertes, los han golpeado, los han metido presos. Gente que por no usar o aplicar los cambios que los distritos escolares quieren que se apliquen, han perdido su trabajo, los han metido presos. Algunos han muerto, algunos que predican el evangelio han muerto ya, y lo que se avecina es mucho más fuerte. A los ojos de Dios son hombres y mujeres de Dios que están hablando verdades en contra de estos 5 espíritus que se están moviendo hoy precisamente, como en los días de Sodoma. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche como para decirle: Señor, yo hoy te entrego mi vida, lávame con tu sangre, cambia mi vida, obra en mí el nuevo nacimiento. Señor, quiero conocerte, llévame a un lugar donde yo pueda aprender tus verdades bíblicas que me ayuden a cambiar mi forma de conducta, mi mentalidad, mis deseos, mis anhelos, mis metas, mis prioridades. Él está en la mejor disposición de hacerlo. Sigue salvando y salvará, porque Él es el dador de la vida. Y al final de cuentas va a salvar, como esa multitud de tribus, naciones y lenguas que nadie podía contar, que fueron salvas. Lamentablemente en la gran tribulación, pero con todo eso salvas. Esperamos que nosotros no tengamos que llegar hasta ahí. Para ello hay que aplicar nuestra vida hoy a la búsqueda. Si hubiera alguno que se ha apartado del Señor, y apartarse del Señor no necesariamente significa que ya no se congregan. Hay quienes están dentro de las iglesias y están lejos de vivir la vida que verdaderamente agrada al Señor. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a los principios bíblicos. Es tiempo de cortar el cordón umbilical con el mundo. Es tiempo de consagrarse. Es tiempo de vivir una vida reverente al Señor. Y si veré a alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname. Yo sé que tú puedes hacer el milagro, Señor. Quiero servirte, quiero buscarte con toda mi alma, con todo mi corazón. Ayúdame en esto. Y Él está en la mejor disposición de sanarte. Pacta con Él. Pero dale tus años, tu vida, tus fuerzas, tus metas, tus anhelos, tus proyectos. Dáselos a Él. Yo termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hazle un clic a tu teléfono. 30 días dura este mensaje en la red, luego lo borra. Máximo, si escuchan todo lo que dijimos ahora, imagínense, lo borran más pronto. La censura, hermano, viene todavía más fuerte, en donde yo te profetizo que todo lo que tenga que ver con el Evangelio de Jesucristo va a ser quitado de las redes, de las plataformas de informática, de internet, y va a empezar a prevalecer el mensaje de Alá y el profeta Mahoma, porque la religión que se va a imponer en el mundo, y al que no la acepte
le van a dar muerte. Así de sencillo. Dios te bendiga y el día mañana estaremos saliendo, si Dios nos lo permite, en vivo desde la iglesia, aproximadamente 8:30 de la noche, con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Bendiciones, amados. No le ponemos nombre ya a la predicación porque Facebook no nos lo permite ya. El mensaje sube sin nombre. Dios me los bendiga, amados hermanos.